Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 30 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:32 de la mañana, hora española, 2:32 de la madrugada, hora de Nueva York. Recuerden que esta semana empiezan ya las clases de la edición número 11 del Máster en Mercados Financieros de Intefi. Si aún está interesado, pues aún está a tiempo de apuntarse. A estas horas tenemos al DAX alemán bajando 0,06% y al Eurostoxx 50 bajando 0,05%. El IBEX 35 completamente plano. En divisas poco movimiento también, salvo en el cruce dólar-yen. El dólar baja 0,32% contra el yen después de que hoy, pues en nuevas declaraciones de miembros del Banco Central japonés, pues se haya sugerido una cercana subida de tipos. El euro contra el dólar está plano, más 0,07%, sube el euro. El Bitcoin baja 0,31% hasta 114.053. Perdón, 114.045. Ayer hubo alguna noticia que favorecía a las criptos, le ayudó a intentar perforar esa gran zona de resistencias, en concreto, pues que algunos tokens no son considerados como valores y por lo tanto no necesitan tanta regulación sobre la SEC. Se habló de algunos en concreto, pero esto es una buena noticia para el conjunto de las criptodivisas que a lo mejor pues no están sometidas a tanta regulación. De momento sigue siendo clave esa banda de Mogalev superior en el 114.900. Si la pasa al alza, pues nada, se habría pasado el peligro por debajo y se acabó, estaría en el centro del lateral. En cuanto a los bonos, pues mucha tranquilidad, prácticamente planos, con la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,15%. Y eso que a los bonos les podría estar afectando, cosa que no está pasando, realmente no le está afectando a nadie, pues la gran noticia del día, que no es positiva, es el casi seguro cierre del gobierno a partir de las 12 de la noche de hoy en Estados Unidos. El propio vicepresidente de Estados Unidos hace unas horas ha dicho que todo parece indicar que sí se va a cerrar el gobierno. Mercado le da igual. Bueno, realmente es que si miras históricamente este tipo de cosas, de cierres de gobierno, de límites del techo de la deuda y tal, y toda la historia, al final no pasa nada, es todo postureo político y tarde o temprano acaban por llegar a una solución. Pero lo que más podría afectar a los mercados es el hecho de que si se cierra hoy el gobierno no se va a dar el dato de empleo del viernes. Y eso ya son palabras mayores, porque la Reserva Federal, si llega a finales de mes y no tiene dato de empleo, no tiene el dato de IPC, que se dará dentro de un par de semanas, pues estaría completamente a ciegas y las posibilidades de bajadas de tipos descenderían, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. De momento hoy es muy importante que tengamos en cuenta que se publica el dato de JOLTS, es decir, de ofertas de empleo. Si consideramos que a lo mejor ya no se da el dato de empleo, esta cifra cobra más importancia aún porque podría ser la única referencia de empleo, digamos, de cierto nivel que pudiéramos tener en los próximos días. Por lo tanto, claro, el dato de paro semanal igual tampoco se publica el jueves. Por lo tanto, atención, hoy especialmente a las 4 de la tarde hora española, a este dato de JOLTS en Estados Unidos. Como también atención al dato de IPC preliminar en Alemania, una Alemania que ha tenido un dato de ventas al por menor muy flojo, menos 0,2%, cuando se esperaba más 0,6%, aunque como vemos, pues los bonos no están haciendo mucho caso. También hemos tenido PMIs oficiales en China, 49,8 el de manufacturas, un poquito mejor que el 49,6 que se esperaba, y el de servicios 50, un poquito peor de lo esperado, que era 50,2. Una China que, ya que estamos con ella, pues está ganando un 8% en el mes de septiembre. Aquí lo tenemos, este es el índice MSCI de China, como ven, pues casi el 8% y además encadenando una racha de 5 meses consecutivos al alza, que hacía ya mucho tiempo que no se veía. Realmente fuerte la bolsa china.
En cuanto a los futuros americanos en el Globex, pues están ahí varados, no se mueven mucho ni abajo ni arriba. Plano el SP500, Nasdaq y Russell prácticamente. Y el protagonista del día es el oro. El oro está literalmente volando, está subiendo de forma totalmente vertical, es tremendo. Vamos a verlo. Ya no hay ninguna resistencia clara, la única resistencia muy clara es el 4000. Ya explicamos ayer lo que le costó pasar del 3000. Está muy sobrecomprado, extremadamente sobrecomprado, y una llegada al 4000, número redondo psicológico, pues ahí sí que podría provocar en el futuro una toma de beneficios masiva. No hay más resistencias, aquí ya no vale nada ese 4000. Parece que podría alcanzarlo en cualquier momento, ¿no? Además, soporte, pues lo vamos a poner por aquí, por la zona de la banda de Mogalef inferior, está bastante lejos, 3734, 3760 aproximadamente. Evidentemente, el hecho de que pueda cerrar el gobierno de Estados Unidos parece claro que está contribuyendo a esta subida del 1,08. No hay que olvidar que tenemos un mercado un poco raro. Por un lado hay una extrema euforia en todo por las cuestiones de la inteligencia artificial, pero por otro hay un sector del mercado importantísimo que no ve esto nada claro, que no se fía de los políticos, que ve que la montaña de deudas no va a acabar bien, y cuanto más desconfianza hay, riesgos geopolíticos por todos los sitios también, pues más oro se compra. Entonces es un mercado bipolar. Hay una parte del mercado que está en plena manía y otra parte del mercado que está en depresión y se mete en oro porque no se fía de nada, y creo, además, todo se ha dicho que hace muy bien. Pues ahí estamos, vamos camino del 4000 por lo visto. Y el petróleo pues las está pasando canutas desde ayer, hoy vuelve a bajar otra vez 0,50% hasta 63,13 por los mismos motivos que ya les expliqué ayer. Por un lado, el hecho de que desde el Kurdistán iraquí a través de Turquía se está exportando otra vez petróleo, y por otro lado porque la OPEP ha dicho que va a subir la producción. Entonces se ve venir que puede haber un exceso de producción pues bastante claro. Hemos dicho que todo se tapa con la inteligencia artificial en Estados Unidos, en ese ciclo bipolar de manía-depresión. Bueno, pues ayer Nvidia volvió a ser la clave con una subida del 2,05. Como se alejó de los máximos del día, también SP500 y Nasdaq se alejaron de máximos del día. No llegó Nvidia a romper esa resistencia tremenda que tiene desde hace mucho tiempo, donde se para en todas las subidas, pero bueno, ahí sigue. Hoy Bloomberg ha escrito un artículo donde sigue diciendo, ya hemos hablado de esto, que la inteligencia artificial tiene un límite físico bastante complicado, que es en el consumo de energía. Si recuerdan, en vídeos anteriores ya les había yo comentado que si se llevan a cabo todos los acuerdos que se están cerrando últimamente de inteligencia artificial, Estados Unidos necesitaría como mínimo 6 centrales nucleares más para atender solo lo que va a consumir todo ese tramado de inteligencia artificial, lo cual no parece muy probable, ¿no? Bueno, pues fíjense lo que dice Bloomberg hoy. Estas son las previsiones del IPC de electricidad en los 2 próximos años, como esto siga así. Y todo debido a la inteligencia artificial. Y se me ha salido del marco el gráfico, ¿eh? Aún dan una proyección, un tramito como todo este más hacia arriba. Pasa que se me sale del marco. Los precios de la electricidad se van a seguir disparando porque el consumo de inteligencia artificial es altísimo. Alto no, altísimo, dada la potencia gigantesca de cálculo que se necesita. Y este es un límite físico muy importante sobre el que no se piensa. Aquí todo es comprar, no pensamos en nada, pero que tarde o temprano nos vamos a acordar de esto. Hoy es fin de trimestre, puede haber muchos ajustes raros, puede haber rebalanceos y tenemos el rolo del collar de JP Morgan, que generará volatilidad en las 2 o 3 últimas horas de la sesión de Estados Unidos. Suele generar volatilidad imprevisible. A mí lo que me parece raro es que si estamos en rebalanceos de fin de trimestre y según Goldman se estaban vendiendo 22.000 millones de dólares, no entiendo nada lo que pasó ayer con el MOC. No solo no se vendió, no se vieron esos rebalanceos, sino que, atención, las compras fueron muy fuertes. Desequilibrios compradores de 7.300 millones de dólares. No veo los rebalanceos por ningún sitio. Pero bueno, ahí está. También ayer el volumen fue muy alto. Estamos en el paper de Goldman de cierre de ayer. 18.000 millones de dólares de acciones negociadas frente a un promedio de 16.000
800 millones. Y otra cosa rara es que el VIX terminó subiendo a pesar de que el mercado también subió. Una cosa poco habitual, poco frecuente. Recuerden que a partir de mañana la volatilidad implícita que estaba descontada por las opciones sube. Hasta hoy era muy baja y a partir de mañana esta volatilidad implícita sube. Otra cosa bastante rara también. El VIX ayer, el caso es que subió un 5,43%, lo cual no cuadra mucho, hasta 16,12 a pesar de las subidas que estuvimos viendo. Y el Bitcoin, por esas noticias regulatorias favorables que antes les he explicado, terminó subiendo un 3%. Y bueno, como ven, Goldman dice que una caída del gobierno no debería tener un impacto significativo en el mercado de valores, y que dicen, por lo mismo que les he comentado yo, que el mercado realmente lo que está preocupado es en el hecho de que si se cierra el gobierno, pues puede haber un retraso en la publicación del dato de empleo del día 3. Esto sí que le preocupa al mercado. Aprovecha para decir que ellos son más optimistas que el mercado y que si se diera el dato esperan que fuera de más 80.000, cuando el consenso del mercado está en 50.000. Y que el miedo que tiene el mercado es que este dato de empleo pudiera superar los 100.000 y que entonces esto bajara las posibilidades de un descenso de los tipos de interés en las reuniones del 29 de octubre y del 10 de diciembre. Ahora mismo sí que se descuentan bajadas en ambas reuniones, pero si el dato subiera por encima de 100.000, pues a lo mejor esto desciende, ¿no? Este descuento desciende. Y parece ser que dice que los mercados lo que prefieren es una cifra entre 50 y 75.000, lo de siempre. Que no sea buena para que sigan teniendo posibilidades de bajadas de tipos, pero que no sea demasiado mala para no pensar que se está entrando en recesión o en algunas cosas de estas. Como ya hay mucha gente por ahí rebuscando datos, recuerden lo que le decía ayer de la producción bruta y el Producto Interior Bruto y todas estas cosas. Bueno, también a comentar que el mercado de opciones está descontando para el resto de la semana un movimiento en cualquier dirección de un 1%, que tampoco es demasiado, y eso que está ya descontándose que sí que se va a cerrar el gobierno. En otras noticias tenemos que Trump ayer subió el 10% los aranceles sobre la madera, aunque Japón y la Unión Europea siguen diciendo que no pueden pasar del 15%, que es el tope que se llegó al acuerdo. También hay que recordar que China va a entrar en un periodo festivo muy largo y van a estar cerrados sus mercados entre el 1 de octubre, o sea, a partir de mañana, hasta el 8 de octubre. Una semana completamente cerrados por festivos, la semana dorada esta famosa en China. El Nikkei ha terminado con una subida del 0,15%, mientras que la bolsa china estaba subiendo un 0,22%. Vamos a terminar viendo los niveles clave en el SP500 combinando tanto técnico como cuantitativo. Miren, en cuanto al SP500 Spot, como digo, niveles técnicos, pues tiene resistencia clara en 6.700, técnicamente hablando, pero también cuantitativamente hablando. Según diversas fuentes consultadas, cuantitativamente hablando, ahí en 6.700 está el muro de call, tanto en las opciones normales como en las 0DT, por lo tanto el 6.700 es muy fuerte. Las opciones 0DT, la resistencia va desde 6.680, más o menos desde esta banda de Mogilev, hasta 6.700. Entonces todo esto es resistencia técnica y también cuantitativa, por lo tanto muy importante. Luego hacia abajo, técnicamente hablando, la zona de soporte clave está más lejos, en 6.570, y cuantitativamente hablando tendríamos también una coincidencia con los niveles técnicos. En las opciones 0DT y en las normales el muro de puts está en la zona 6.600, es decir, un poco más arriba, aquí exactamente, y en las 0DT empieza la zona de soportes en 6.575, es decir, muy cerca de esta banda en Mogilev inferior, y llega hasta 6.600. Por lo tanto, tanto técnica como cuantitativamente esto está clarísimo. Resistencia muy fuerte
entre 6675 y 6700 y soporte muy fuerte entre 6570, pues 6568, banda de Mogalef inferior, hasta 6600. Clarísimo, ¿eh? Romper cualquiera de los dos puede provocar bastante movimiento porque no siempre coinciden los niveles técnicos con los cuantitativos. Y en el futuro, pues lo vemos en gráfico de una hora, la resistencia principal estaría en 6752, como vemos aquí, lo marca el propio software, y por debajo pues hay muchos soportes. Todo está concentrándose más o menos en la misma zona, desde 6696 hasta 6678, tiene la media de 200, la banda de Mogalef inferior, la media de 100, el Kijun, o sea que también se ve claro que estamos en los mismos sitios, miremos por donde miremos. Aquí se ve un poco más arriba, claro, lógicamente, de 6680 hasta, podríamos poner, 6690, más o menos. O sea que tendríamos un soporte más cercano del que nos están dando las opciones, que nos lo dan pues un poquito más para abajo. Bueno, pues ahí estaría toda la batería de soportes y resistencias del mercado ahora mismo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería un like. Me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.